Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Sonia Ramela y es un placer estar en este tan distinguido panel, ¿sí? La presentación que nos encargaron a nosotros, en particular a mí, tiene que ver con esta cuestión del rol de las universidades dentro de lo que es la planificación estratégica, ¿no? Y la verdad que fue un desafío bastante interesante armar la presentación, que sea algo agradable a todos, y desde el ámbito de las universidades. ¿Por qué? Porque muchas veces los que trabajamos en el área de planificación encontramos muchos planes estratégicos, encontramos informes de evaluaciones, encontramos manuales de planificación estratégica. También se encuentran algunos papers o trabajos académicos respecto de cómo trabajar con actores sociales, pero pensar sobre la universidad misma y dialogar pensando en la universidad misma es menos común de lo que uno suponía, ¿no? Entonces, armar el Power pensando en esto y en la universidad como un actor específico y en particular, bueno, fue un todo desafío para mí. Entonces, si uno mira, yo les pregunto qué creen que son esas palabras. Uno encuentra política, gobierno, territorio, social, sociales, local. ¿Saben qué es eso? ¿O saben por qué se armó esa bola grande de palabras? ¿Qué significa? Pensando justamente en la universidad, lo que decidí hacer fue relevar cuáles son las carreras de posgrado que hay acreditadas en Argentina para el año 2019, vinculadas a lo que es la planificación estratégica, ¿no? Entonces, relevando universidades, programas y demás, encontré que había más de 200 carreras que tratan distintos temas de lo que es planeamiento estratégico, ¿no? Algunas son maestría en administración pública, otras especializaciones, otras en desarrollo urbano, otras en gobierno local, ¿sí? De distintas universidades. Y lo que encuentran ahí es un poco el resumen, digamos, de cuáles son las carreras que utilizan más estas palabras. Si uno mira, por ejemplo, políticas, gobierno, social, territorial, es una de las denominaciones más comunes que han tenido las distintas carreras de doctorados, maestrías y especializaciones, ¿no? Y uno se preguntará, ¿por qué es relevante? Bueno, tiene mucho de importante esto. ¿Por qué? Porque en realidad las carreras de posgrado es lo que termina dando el perfil profesional a un licenciado en ciencia política, a un sociólogo, a un economista, ¿sí? O a distintas áreas del conocimiento que tenemos un título muy genérico. Cuando uno sale de la universidad y dice, soy licenciado en ciencia política, te dicen, ajá, ¿y entonces qué haces? ¿No? Bueno, y es todo un arte. Y parte de ese arte, digamos, está en elegir desde dónde me voy a posicionar para ser un profesional, ¿no? Y en Argentina las carreras de posgrado son, insisto, más de 200 y todas trabajan temas similares, algunas cuestiones muy específicas como financiamiento, otras como derecho y demás, pero todas hacen a ejes que son centrales en la planificación, ¿no? Si uno se pone a mirar un poquito las palabras y juega, también se da cuenta que tiene mucho que ver con los ejes planteados para el Plan 2035, ¿sí? Obviamente, digamos, acá está de una perspectiva muy acotada, pero tiene que ver con eso. Y además, esto permite ver otra cuestión importante, es decir, la universidad, primero, que no es un actor homogéneo. La universidad, de acuerdo a cuál sea la institución, cuál sea la formación, la trayectoria y demás, también tiene ciertas expertise, ¿sí? Tiene un perfil en particular. Y esto un poco está mostrando el esfuerzo de las universidades también de forjar y formar un perfil, y lo no menos importante es que la universidad siempre está pensada o está estructurada mirando al Estado, es decir, uno busca también darle un servicio al Estado como uno de los tantos actores con los cuales uno tiene que trabajar. Las universidades no somos una isla, sino que nosotros tenemos una razón de ser y en el ámbito de la planificación territorial, planificación urbana o los planes de desarrollo productivo y demás, la universidad tiene un perfil muy importante y tiene mucho que aportar, ¿no? Entonces, un poco la idea, digamos, de este gráfico armado con palabras es para que ustedes también tomen noción de que uno habla de la universidad como un ente, como un todo, pero en realidad es un actor bastante complejo y diverso en sí mismo. Ahora bien,
así como las universidades son diferentes, tienen distintos perfiles y demás, pueden participar y de hecho participan muchas veces activamente en los planes de desarrollo, ¿sí? O los planes territoriales. El tema es que no siempre lo hacen de la misma manera, ¿no? Y un poco es ver de qué forma, ¿sí? Una cuestión netamente cualitativa, digamos, es la finalidad de esa placa, como para ubicarnos, ¿sí? Entonces, uno puede encontrar que la universidad simplemente es un actor más, se lo convoca junto a otros actores para hacer una mesa de desarrollo territorial, es decir, bueno, el municipio, la provincia o nación deciden hacer un plan de desarrollo y más allá del diagnóstico que están elaborando, necesitan sí o sí convalidar con los actores tanto de la sociedad civil, sector privado, como instituciones, ¿no? Entonces la universidad en ese caso tranquilamente puede tener una participación acotada, puntual y específica, ¿no? Una participación vinculada a un tema específico. Bueno, queremos ver cómo podemos acomodar las currículas educativas para que les sean recursos humanos provechosos para el sector productivo local. Bueno, bárbaro, convocamos a la universidad como un actor. Distinta es la situación si la universidad lleva a cabo un rol un poco más activo y de un mediano o largo plazo de compromiso. ¿Por qué? Porque puede ser que a la universidad se le encargue un relevamiento territorial, ¿sí? Recuerdo otras ocasiones de haber tenido que participar en lo que eran los planes de desarrollo local de la provincia de Córdoba y las universidades teníamos, entre otras cosas, que relevar todo el terreno, ¿sí? Hacer las entrevistas, hacer las encuestas y demás. O, por ejemplo, las políticas de capacitación, ¿sí? Muchas veces se convocan las universidades para desarrollar las capacitaciones sobre un determinado tema. Bueno, sobre voto joven, sobre cómo va a hacer políticas de cómo capacitar, sobre alguna habilidad específica dentro de lo que es el área productiva. Si, por ejemplo, somos un municipio que vendemos turismo, bueno, respecto, digamos, a, por ejemplo, qué tipo de servicios brindar, cómo atender y demás, que son específicas de una necesidad estrictamente local, ¿no? Pero se la convoca como eso. Y el último, y no menor desafío, tiene que ver cuando la universidad toma la posta, por decirlo de manera informal, respecto de lo que es la planificación en sí, y junto con la entidad pública se dedican a coordinar y a liderar el proceso. Entonces, en estos casos, el rol de la universidad tiende a ser bastante más longevo, no hay menos de 6 meses a un año, como mínimo, hasta veces más, dependiendo también de los procesos, y está a cargo de todo, ¿sí? Tanto de diseñar las políticas, generalmente, los lineamientos de trabajo, la búsqueda de información, etcétera, etcétera. Entonces, el rol de la universidad también va a variar, ¿no? Y lo que voy a hacer en esta última parte de la exposición es un poco explicar, digamos, el por qué es importante mirar el rol de la universidad cuando está liderando estos procesos. Es normal o es común encontrar informes al estilo de Latino Barómetro u otras encuestas y demás, donde se dice que la gente no confía en las instituciones. Bueno, no confía en la justicia, no confía en el Poder Legislativo, no confía en la policía, no confía en el Estado en general. Y una de las pocas entidades donde se mantiene bastante la confianza es justamente los centros educativos, ¿no? Entonces las universidades, como un representante claro, como un exponente de los centros educativos, tienen ese capital, ese intangible, eso que genera confianza y acercamiento entre las partes, o al menos podría, ¿sí?, hacer eso. Y eso es una cuestión fundamental en todo plan estratégico. Uno no puede pensar en armar un plan, en armar un proyecto, si no genera confianza a las personas que están detrás del mismo, o bien las instituciones que están atrás de ella. Y por otro lado, está la cuestión del saber técnico, ¿sí? Recién decíamos, hay más de 200 carreras en Argentina que se dedican justamente a la planificación. Bueno, bárbaro. Quiere decir que las universidades saben hacer esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la universidad contribuye desde estas dos aristas. ¿Cómo lo hace? Bueno, lo estrictamente técnico
es la cuestión del proceso, es decir, bueno, tengo que hacer los informes, tengo que convocar los actores, tengo que mostrar informes de avance, informes finales, tengo que recabar la información, sistematizarla, organizar los talleres de trabajo, tanto con el equipo que la entidad pública pone para coordinar esto, como con el resto del gabinete. ¿Sí? Esas son cuestiones estrictamente técnicas. Decirles, bueno, a ver, ayudarlos a elegir qué orientación quieren. Recién decíamos, hay municipios que quieren vivir del turismo. Bárbaro. Ahora, ¿qué turismo? ¿Te preguntaste? Bueno, el rol de la universidad técnico también va por ese lado. Y respecto del segundo aspecto, el intangible que hablábamos recién, que tiene que ver con esto de generar confianza, es otro tipo de cosas las que hace la universidad. Por ejemplo, decir, bueno, garantizar que la invitación llegue a todos los actores, garantizar que donde se trabaje sea un lugar neutral para todo el público, tratar de socializar todos los resultados, ¿sí? De procurar que no haya cooptación de espacios, procurar que todos los actores puedan participar libremente. Entonces, el adicional, eso que otorga la universidad, tiene mucho que ver, digamos, con este intangible, con esta cuestión de yo en la universidad confío y por eso me acerco. Se nos ha pasado, digamos, en otras instancias de planificación, ya sea cuando en el momento del plan Más y Mejor Trabajo, que ya tiene unos cuantos años, se creaban las oficinas de servicio de empleo para articular esta cuestión de la demanda de empleo y lo que realmente, digamos, podemos ofrecer o cómo preparar la mano de obra local para esto. Tuvimos que ir a invitar a los actores de la sociedad civil, sector empresarial y demás. Y una de las cosas que generalmente decían es, yo en la municipalidad no confío, yo voy porque van ustedes, ¿sí? Porque conozco la universidad y entiendo que es una institución seria y respetable. Entonces, fíjense, digamos, qué importante es el socio académico en este caso, no es solamente el que le va a decir al intendente, mirá, tenés que venir por este lado, tenés tales problemas estructurales, de acuerdo al perfil que ustedes quieren, fíjense que tienen que hacer tal o cual tarea, sino que también tiene que de a poco generar ese acercamiento que per se quizás la entidad pública no lo lograría, ¿no? Y como todo proceso, también genera ciertos roces, conflictos, o sea, no es un proceso sencillo, son procesos largos, y puede ocurrir, digamos, que haya ciertas tensiones a lo largo del mismo. Y acá es donde la universidad tiene, digamos, de alguna manera que superar algunos desafíos, ¿no? Sobre todo, y como vemos ahí arriba, generar confianza. No se puede construir ningún plan de desarrollo territorial, ni productivo, ni social, ni nada parecido, si entre los actores no hay confianza. Entiéndase, al interior del propio gabinete, el gabinete con el sector de la oposición, porque necesariamente se necesita el apoyo de la oposición para que sea un plan que trascienda la gestión. Se necesita también la confianza con la entidad universitaria que está participando, es decir, si la universidad yo la contraté es porque confío que sabe lo que está haciendo. Entonces, descansar que el que sabe hacer me está diciendo, mirá que podés tener tal problema, te está faltando tal cosa, estás pasando por alto tal o cual cuestión. Y obviamente, si hay confianza, uno puede pensar en cooperación y en sinergia, es decir, uno a lo largo del proceso tiene que generar empatías, ¿sí? No es posible trabajar en una planificación de mediano y largo plazo si uno no se lleva bien con los equipos. Entonces, este proceso de ir de a poco, de construir, de conocer el equipo local, ¿sí? De tratar de generar un buen ámbito de trabajo, ¿sí? De tratar de resolver los problemas cotidianos y más burocráticos, como por ejemplo, bueno, la información del relevamiento de políticas sociales que se aplican en el territorio. ¿Es importante? Y sí, es importante. Entonces, esta cuestión de trabajar todos para el mismo lado, no es el hecho de yo te hago el favor de darte la información, ¿no? Es mirarlo desde otro punto de vista, es decir, perfecto, vos me pedís la información que significa trabajo adicional, porque es verdad, la municipalidad, el Estado provincial, nacional, o la entidad pública que sea, que está haciendo un plan estratégico, tiene doble trabajo, lo cotidiano, las necesidades de todos los días,
y lo que está planificando. Entonces, esto de generar empatía, de generar cooperación en el trabajo, decir, bueno, la información tiene que estar, ¿sí? Los resultados se tienen que presentar en tiempo y forma, de acompasar los tiempos, ¿sí? Los académicos tendemos a decir, queremos el informe perfecto, pero los tiempos políticos también son otros. Ellos tienen unos periodos de espera, entonces también aprender a acompasar los tiempos es una forma de lograr una mejor cooperación y sinergia y empatía. Por otro lado, una cuestión, digamos, que también tiene que ver con esto es la generación de consenso. Yo recién les decía, hay que incluir dentro de las planificaciones de mediano y largo plazo al sector de la oposición política, pero también a todo el ámbito de la sociedad civil y actores que van a estar involucrados o afectados por esta planificación. Casualmente, en algunas de estas experiencias de, tratar de generar planes para fomentar el desarrollo productivo local, había un municipio mediano, para lo que es Argentina, 50.000 habitantes, es considerable, pensando que hay muchos municipios que no superan los 1.000, y había tenido en una época de oro donde se llenó de la parte industrial, tenía un montón de industrias, muchas de ellas eran metalúrgicas, todavía seguían estando las moliendas, por ejemplo, y lo que había pasado es crecimiento grande de la ciudad, por supuesto no planificado, las industrias quedaron en el medio de la ciudad. Algunas de ellas, como las moliendas, muy contaminantes. Ahora, cuando uno empezaba a mirar, digamos, bueno, ¿estas moliendas son todas iguales? No, tenías algunas que eran más bien pymes, y otras que cotizaban en bolsa y exportaban, ¿sí? La cuestión es que el municipio, con cierta sensatez, decía, vamos a hacer un parque industrial y vamos a mudar a todas. Entonces las moliendas, por ejemplo, decían, buenísimo, yo me mudo ahora, ¿tengo energía eléctrica? No, depende de la provincia. Ok, entonces cuando tenga energía eléctrica, me mudo. Otra cuestión, el parque industrial, ¿está perimetrado? ¿Está cercado? ¿Está cerrado? No. Bueno, hasta que eso no esté resuelto, igual que la seguridad, no me mudo. Por otro lado, en la ciudad tenemos acceso a todo. Estamos en el medio, tenemos salida a la autopista, tenemos acceso a varias ciudades, donde nos van a mandar, digamos, es un lugar bastante incómodo, por decirlo de alguna manera, y además circulan muchos camiones. Y está pensado, está hecho el ensanchamiento de la ruta y lo que es la pavimentación porque es un camino de tierra. No. Entonces, la municipalidad puede tener muchas ganas de 20, 40 días hacer la mudanza de todos, ¿sí? Las industrias dentro de la ciudad. Ahora, esto también de pensar y de integrar la mirada de los demás tiene que ver con esto, digamos, ¿no? Con las posibilidades reales, con la viabilidad de las políticas y además de evitarnos un dolor de cabeza, porque seguramente cuando tenga que llegar el momento de hacer la mudanza y de erradicar de la ciudad todos estos emprendimientos productivos, va a haber problemas, porque no se van a ir. Entonces, en parte, esta cuestión del amplio consenso tiene que ver en estos aspectos, no es solamente en los grandes lineamientos de quiero una ciudad con perfil turístico. Fantástico. Ahora, ¿qué tipo de turismo querés? ¿Querés un turismo, digamos, pensando para personas que les gusta usar el camping y los recursos naturales? ¿Querés turismo, si se quiere, histórico-cultural? ¿Querés pensar en un turismo más, digamos, de raigambre deportiva, digamos, turismo rural? ¿Qué tipo de turismo querés? ¿Está? No es solamente en los lineamientos generales, que está muy bien y es un excelente comienzo, sino que también la universidad tiene que ayudar a que se generen estos consensos a lo largo del proceso. Y por último, digamos, un aspecto que me pareció muy importante destacar es la cuestión de ver cómo se van manejando los conflictos también. Como decíamos recién, siempre hay roces entre los distintos actores. La universidad tiene su forma de hacer las cosas, tiene sus tiempos, tiene su lógica, sus intereses, sus objetivos. Las entidades públicas también, o sea, y no necesariamente coinciden en todos los aspectos y hace que el proceso tenga sus idas y vueltas y su desmanejo, ¿no? Entonces, no es solamente cuando uno hace el contrato de poner qué entidad jurídica o dónde va a resolver los conflictos en caso de que exista,
porque en cualquier proyecto o convenio de consultoría que se firma, eso figura y dice, bueno, ¿quién va a ser la parte representante? ¿De qué manera? Etcétera. Sino que hay que trabajar en mecanismos informales que ayuden a evitar que se llegue a este proceso, ¿no? Los planes territoriales, los planes de desarrollo productivo, cualquier plan estratégico de la índole que sea, implica mucho tiempo, mucho esfuerzo y recursos, ¿no? En términos generales, recursos. Entonces, si uno tiene que judicializar un problema, ¿sí? Dentro de una planificación, es un dolor de cabeza grande tanto para el municipio, provincia, nación o para la entidad pública que lo haya convocado, como para la universidad. Ambos están apostando mucho, dejan cosas de hacer y el tiempo corre, ¿no? Entonces, entre los canales informales uno tiene que pensar en, bueno, ¿qué hago si me peleo con el que está liderando el equipo técnico local? Que puede ocurrir y es lo que generalmente ocurre. ¿Qué pasa si bueno, el intendente tuvo que renunciar o está en licencia por un escándalo político? Bueno, ¿quién va a ser el canal de diálogo con el cual yo voy a articular? ¿O cómo voy a trabajar con la gente que está dentro del equipo técnico, que no es la jefa, pero que me puede facilitar la vida en muchas otras cuestiones? Entonces, ese tipo de canales informales ayuda muchas veces a que el proceso llegue a buen puerto y que no sufra el proceso de deslegitimación, descreimiento y que quede estancado lo que es un proceso de planificación estratégica, ¿sí? Entonces, quizás, digamos, uno de los desafíos más grandes de las universidades que tenemos es ayudar y acompañar a todo este proceso, y esto es de la mano de lo que decíamos recién. La universidad tiene que estar, sí, tiene que estar, los centros de investigación tienen que estar, por supuesto, dan un aporte que es invalorable, ¿sí? Pero lo que sí hay que hacer bajo todo contexto, estemos del lado en que estemos, tanto de la universidad como del otro lado, ¿sí? Como del lado del Estado, es procurar generar lazos que de alguna manera permitan seguir vivo este proceso. Lo peor que puede pasarle a un proceso de plan estratégico es que delante de los actores que uno convoca para convalidar, para ver puntos de vista, para acordar lineamientos de trabajo, para ver de qué manera vamos a pensar el desarrollo, qué tipo de políticas sociales necesitamos, es que entre la asistencia técnica y la entidad pública que está convocando se empiecen a pelear, ¿está? Ahí queda viciado todo el proceso y lo que queda es una sensación de un sinsabor, un desconocimiento y descreimiento muy grande de lo que es el proceso y muchas veces puede atentar inclusive contra la viabilidad misma del trabajo. Así que bueno, desde mi parte muchas gracias a todos y los dejo en compañía del panel. Bueno, muchas gracias. Guillermo Tella es mi nombre. Hoy no estoy como director ejecutivo del Consejo de Planeamiento Estratégico, sino estoy en carácter de director del Laboratorio de Intervenciones Metropolitanas de la Universidad de Flores, un espacio de investigación, docencia y extensión que venimos consolidando desde hace algunos años. Comparto lo que señalabas, no solamente la cuestión del capital social, del capital intelectual, sino también del capital simbólico que representa a las universidades en todos estos procesos. Me quedan algunas dudas respecto de las tensiones o los enojos que pueda llegar a haber, que me parece que son naturales en esas dinámicas. No es el momento de hablar de esas cuestiones, pero en todos estos procesos hay conflictos, el tema es cómo se dirimen esos conflictos y bueno, cuáles son los dispositivos pensados para eso, pero sin duda la universidad sigue atesorando parte importantísimo del capital intelectual y sobre todo el capital simbólico de nuestra sociedad y creo que tiene esa legitimidad sumamente potente. La experiencia que queríamos compartir y por eso conversar de este lugar es de una articulación académica que estamos llevando a cabo con Andrés Cabral, desde Cardales de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos veniendo a desarrollar una experiencia de articulación académica con enormes potencialidades. Venimos observando cómo se vienen transformando nuestras ciudades en la región, empiezan a aparecer ciertas constantes, ciertos procesos recurrentes, más allá de las localizaciones puntuales.
Un crecimiento urbano disperso aparece como forma de crecimiento en nuestras ciudades. Nuestras ciudades primero tienden a habitarse y luego a intervenirse o a planificarse, y esto es recurrente en toda la región. Lógicas asociadas al transporte, a la movilidad y el derecho a la movilidad también, ausente, relegado o con distintas velocidades de circulación, y esto es recurrente y transversal a nuestras ciudades. Fenómenos de periferia, entre comillas, pobre, inconsistente, mal equipada, mal servida, con alto consumo de suelo, enormes procesos especulativos, un mercado de suelo no controlado, ni regulado, ni conducido, y esto tiene que ver con muchos de los temas que estamos transitando. Dotación inequitativa de infraestructuras, al centro siempre se lo interviene con cierta jerarquía, con cierto prestigio, la periferia llegan las infraestructuras más tardíamente, con otra calidad, con otra consistencia, con otra cobertura, y esto también es un problema que se atraviesa todas las realidades de la región. Por eso esta experiencia piloto de empezar a trabajar articuladamente desde su experiencia de Medellín, de su experiencia regional, y nosotros desde aquí como nodo local empezando a generar lazos que permitan ir monitoreando las transformaciones de las ciudades. Y algunos puntos a subrayar, lo que hablamos de neurociencia urbana, ahora Andrés va a ahondar sobre el tema, o lo que hablamos de ganancia social como unos dispositivos, o por qué no empezar a generar ciertas simulaciones en el caso local que nos permitan evaluar el impacto económico que tienen los nuevos marcos normativos, como el Código Urbanístico, y para eso contamos con alguna expertise, algún equipamiento, infraestructura y personal como para empezar a generar algunas experiencias que nos permitan visorar cómo un cambio de norma tiene impacto sobre el tejido, sobre la dinámica económica, productiva de la ciudad. Sobre estas cuestiones y esta experiencia que está empezando a transitar sus primeros pasos que queremos compartir, así que le pido a Andrés que ahonde sobre el tema. Andrés. Bueno, voy a solicitar que me permitan hacer esta intervención de pie. Primero porque tengo que agradecer al gobierno, a la ciudadanía, a Guillermo, a los presentes, que me permitan un poco compartir la experiencia desde la ciudad de Medellín. Medellín, creo yo, no tiene muchísimas cosas que tiene Buenos Aires. Desde mi llegada aquí no he visto sino maravillas, pero bueno, se trata de hablar un poco de la experiencia académica y de la experiencia de un organismo que tenemos en Medellín que se llama la Empresa de Desarrollo Urbano. Entonces, para empezar, digamos que el tema con el que quiero abordar esta reunión con la colaboración inmensa de Guillermo, que además fue mi mentor cuando estaba haciendo mis lecturas sobre ordenamiento, sobre planeamiento urbano. En Latinoamérica, Guillermo es un referente y esa es una ventaja grandísima de tenerlo aquí. Entonces, vamos a hablar de cómo las ciudades tienen una inteligencia, pero no es cualquier inteligencia, es la inteligencia que hemos llamado endógena. O sea, son ustedes mismos, los habitantes de la ciudad, los que proveen la inteligencia para poder analizarla, para poder hacerla un poco más apta para que los indicadores de calidad de vida suban, etcétera. Esta primera imagen que vemos aquí la conocen todos, ¿cierto? Porque es un poco lo que hemos denominado la Buenos Aires ampliada. ¿Me pasan la diapositiva, por favor? Entonces, la idea aquí es utilizar una tecnología nueva que es la neurociencia. ¿Por qué? Porque la neurociencia nos permite prever. Para algunos, gobernar es prever, es anticiparse a lo que pueda pasar en la ciudad para rápidamente tener correctivos. Entonces, por eso la propuesta es desde la neurociencia.
Y queremos hablar un poco de no solo la ciudad de Buenos Aires, sino de la metrópolis Buenos Aires, ¿cierto? Porque en ese análisis de las problemáticas latinoamericanas, las ciudades de Latinoamérica parece que repiten sus problemáticas y como si la academia estuviese allí, pero no se interesara un poco en resolver esas problemáticas. Bueno, hemos visto que al menos en 10 puntos Buenos Aires tiene algunas problemáticas relacionadas a todas las ciudades latinoamericanas. Entonces, empecemos con el transporte. La Buenos Aires ampliada es una ciudad alargada, en sus bordes ha crecido inmensamente y ya transportarse para algunas personas, llegar hasta el centro histórico de la ciudad o lo que hemos denominado el Buenos Aires tradicional se vuelve un problema. No solo por el tiempo invertido, es por lo que representa económicamente, porque además, aunado a esto o paralelo a esto, el tipo de transporte que se usa no es el más ecológico y termina generando problemas colaterales. El segundo punto es la especulación por el precio del suelo. Las ciudades que crecen de esta manera y sobre todo que no tienen en su organismo rector, digamos que un control por el precio del suelo, terminan ocurriendo sectores de la ciudad en donde el valor del suelo es realmente, digamos que complejo de entender, incluso por la universidad. Hay valores de precio del suelo que no son correspondientes a la realidad, ¿cierto? Y eso hemos denominado entonces especulación por el precio del suelo. Pero, ¿quién lo controla? Si ahora las inmobiliarias o los dueños de ese suelo tienen incluso representantes en los gobiernos nacionales. Entonces, pensar en políticas públicas para que controlen la especulación por el precio del suelo se vuelve bastante complejo. Lo otro es, cuando las ciudades crecen de esta manera, las personas, creo que los únicos seres vivos del planeta Tierra, no sabemos si los extraterrestres, que producen basura somos los organismos humanos. Otro tipo de animales no producen basura. Entonces, nosotros, que somos ya una cantidad bastante inmensa, y en Buenos Aires sí que es cierto, ya vemos muchísimas personas, el manejo de los residuos sólidos termina siendo una infraestructura no deseable. Ningún barrio, ninguna localidad, ninguna provincia, ningún municipio quiere tener una infraestructura para gestionar residuos sólidos. Y eso hay que resolverlo, y hay que resolverlo de una manera que Buenos Aires es referente para nosotros en Colombia. La capacidad dialógica del bonaerense es altísima. Ustedes resuelven sus problemas de forma dialógica, conversando. Nosotros en Colombia no tanto, ¿cierto? Hay debilidad en la planificación de largo plazo. Ese es un problema no único de esta ciudad, de todas las ciudades latinoamericanas. ¿Por qué? Porque el largo plazo significa que a los políticos le quitemos un poco ese poder que las constituciones les han dado, ¿cierto? Entonces, cuando ya el político no es el que opera, digamos, el devenir de la ciudad, se siente un poco desprotegido. Esas políticas de largo plazo, que debe haber un organismo rector de eso, son necesarias para que las ciudades se manejen, como hemos dicho, entre comillas, de forma inteligente. El quinto punto es el aumento del costo de los servicios públicos. No sé si alguien aquí esté contento con la cuenta de servicios públicos, pero en Latinoamérica es una cosa terrible, ¿cierto? O sea, no entendemos por qué nuestros gobiernos no piensan un poco en que el costo de los servicios públicos es muy alto, pagarlo para todos. Un poco concitar la academia es para que entre todos podamos pensar un poco estas problemáticas y tratar de abordarlas de manera eficiente, objetiva y sobre todo pensando
solo en la ciencia, no en una ganancia política, como ocurre a veces. El sexto punto es la debilidad en la asertividad en la toma de decisiones, y ahí es donde interviene la neurociencia. Enseguida voy a explicar un poquitico por qué la neurociencia, cómo la aplicamos. La toma de decisión sobre la infraestructura pública que se hace en una ciudad casi siempre está centrada en un gobierno que tiene unos servidores públicos que tienen un nivel científico bastante importante, pero que finalmente son un grupo reducido. Eso no está consultando a toda la comunidad, porque la comunidad sabe más de la ciudad que el político de turno. En el séptimo punto tenemos la no resolución de problemas estructurales. Cada gobierno, como tiene tan corto tiempo, cree que su obra es aquella que le permite estar con gobernabilidad, con popularidad, y terminan haciendo obras que se ganan algunos premios internacionales de urbanismo, de planeación, pero no resuelven problemas estructurales. Entonces, hay un problema estructural, bueno, el transporte es un problema estructural de Buenos Aires, lo vamos a resolver. ¿Cuál es la propuesta del gobierno para resolver un problema de esa naturaleza, cierto? Traigo a colación, digamos, las discusiones que se dieron en Medellín cuando se hizo el metro de Medellín. La capital de Colombia es Bogotá, pero el metro existe es en Medellín, ¿cierto? La debilidad en la conformación de un cuerpo consultivo para el gobierno local, un poco es parte de la agenda que desde la universidad y desde la EDU y desde la experiencia en Medellín, nosotros le hacemos a Buenos Aires, con todo el respeto, la experiencia que tiene Guillermo y los asesores que tiene esta ciudad, pero creemos que es necesario un cuerpo consultivo para el gobierno local, que no tenga color político, que sea un cuerpo técnico, que al cual se le consulte, bueno, qué obras son las necesarias. Un poco trayendo a colación el caso de Medellín hicimos unas bibliotecas en unas comunas en donde no hay sino pobreza, violencia, desempleo, pero hicimos bibliotecas de calidad, hicimos jardines infantiles de calidad, llevamos el metro, llevamos los metrocables. ¿Por qué? Porque consideramos que esas son las zonas en donde se debe invertir, no en el centro de la ciudad, no en el centro histórico, no hacer ciudad para el turismo, sino para elevar los indicadores de calidad de vida de las personas. Lo otro es no la ausencia, sino la debilidad de observatorios de ciudad. Las ciudades latinoamericanas todas necesitan observatorios de cómo se desenvuelve la ciudad. Sin los observatorios es muy difícil que tengamos políticas de medir los indicadores. Entonces hay que tener cifras de la ciudad. ¿Cuántos accidentes hay? ¿Cuántos robos? ¿Cómo se deteriora el medio ambiente? ¿Cuánta basura producimos? ¿Cuándo va a ser el crecimiento a un nivel crítico de la población de la ciudad? Etcétera, etcétera. Ese laboratorio tiene que tener, obvio, la conformación de la academia, de los gremios y de la sociedad. Y por último, ya ese punto lo dije anteriormente, pero el potencial social que tiene Buenos Aires para resolver problemas de forma dialógica hay que explotarlo al máximo, ¿cierto? Aquí no hay nadie que por diferencias políticas sensibles que sean, llegue a tener un conflicto mayor con otro. Entonces, si tenemos la posibilidad de sentar en una mesa, en un observatorio, en un laboratorio, a la sociedad, a la industria, a los políticos, a los estudiantes y sus profesores, podemos abordar lo que denominamos entonces problemas. Por favor. Entonces hay una agenda que es una agenda no para Buenos Aires. Yo no tengo la autorización de Guillermo, pero voy a decirlo. Qué pena aquí, Guillermo. Pero Guillermo está liderando un proyecto latinoamericano en donde, digamos que la sede es Medellín, pero
La idea es que todos los líderes de planeamiento urbano de Latinoamérica se sienten en la misma mesa con independencia de los gobiernos. En Medellín, entonces, digamos que se hace la convocatoria y que los lineamientos que salgan de allí sean aplicables a todas las ciudades. Ojalá sea posible, ojalá podamos llevar a cabo tal iniciativa, porque creo que yo como habitante de Medellín, pero ustedes como habitantes de Buenos Aires, querrían que por lo menos le quitemos la subjetividad, la personalización de la administración de la ciudad y que la hagamos todos. O sea, cuando yo digo la sociedad incluye los políticos, los médicos, los abogados, los arquitectos, cada uno de las profesiones, pero también el que vive, no sé, recogiendo residuos en la calle o quien lleva al mercado público un producto, etcétera, etcétera. O sea, que sea la sociedad en pleno la que finalmente ayude en esta resolución de problemáticas. Entonces, esta agenda tiene 5 puntos. Queremos ayudar a construir un cuerpo consultivo para el gobierno local. Queremos ayudar al gobierno local a que solucione problemáticas estructurales, y las coyunturales las seguirá haciendo el gobierno. Queremos un laboratorio de ciudad. Queremos un plan regulador de largo plazo. La experiencia de las ciudades, sobre todo asiáticas, es que sus planes reguladores son a 50 años. Pero nosotros cuando hacemos un plan lo hacemos a 8, a 12 años máximo, ¿cierto? Porque estamos pensando más en el momento electoral y político que en la vida de la ciudad. La vida de la ciudad son 300, 500, muchísimos años. Entonces, pensar una ciudad solo 10 años es sumamente complejo. Y por último, queremos compartir la experiencia desde la academia y es capacitar. Queremos capacitar en el uso de neurociencia para resolver este tipo de problemas. Entonces, en esa medida, quisiera un poco hablarles de cómo se ha utilizado la neurociencia para abordar algunos problemas, al menos desde la academia y desde la experiencia del EDU. Entonces, creo que todos aquí tienen claro un concepto denominado inteligencia artificial. Si alguien de pronto no lo tiene muy claro, para hacer un poco de énfasis, pero quiero es aprovechar cómo se ha hecho ya. Entonces, si nadie levanta la mano, puedo continuar, ¿cierto? Bueno, entonces, la inteligencia artificial es un poco esa colección de datos de ciudad para finalmente, a partir de la ciencia y de la objetividad de lo que ha venido ocurriendo, formular soluciones. ¿Cómo se ha hecho entonces en otros lados? Al menos desde la experiencia de Medellín. Bueno, la Universidad Nacional, que es en donde, digamos, tengo asiento académico, nosotros creamos una escuela que se llama la Escuela del Hábitat y tiene ese nombre por una razón simple, y es que creo que hábitat es la casa de todos, o sea, la ciudad debe ser nuestro hábitat, el barrio debe ser nuestro hábitat, la calle nuestro hábitat, el lugar de trabajo nuestro hábitat. Entonces, la escuela empezó a pensar en dónde vive la gente. Y en ese pensamiento de en dónde vive la gente empezamos a recolectar datos, muchísimos datos. Cuando hubo tal cantidad de datos que ya superaba los estudiantes de maestría analizándolos, los estudiantes de pregrado analizándolos, grupos privados de empresas analizándolos, dijimos, llegó la hora de pensar en una tecnología que nos permita tomar toda esa cantidad de datos y ver qué pasa en la ciudad. Entonces creamos un grupo de analítica predictiva en donde a partir de toda esa información empezamos a sugerir. Entonces la primera experiencia fue decirle al gobierno local de Medellín que
el centro de la ciudad de Medellín se estaba deteriorando, a tal punto que era necesario priorizar qué partes de la ciudad intervenir. Pero cuando se dijo la primera vez, no, se debe intervenir un barrio que se llama La Candelaria, todo el mundo levantó la mano. Cuando digo todo el mundo es los estudiantes, los profesores, los inversionistas, los mismos políticos, parte de las comunidades dijeron no. Escoger sitios por la subjetividad del gobierno no es sano. Vamos a permitir que a través de analítica de datos sumemos un montón de variables, muchísimas variables, y que ese análisis nos diga cuál parte de la ciudad y por qué es que se debe intervenir. Entonces, en términos generales, digamos que la analítica de datos la pusimos al servicio de la vida de la ciudad. Y ya hoy el centro de Medellín entonces está interviniendo utilizando neurociencia. Y el segundo ejercicio, que es actual, se decidió hacer una universidad nueva, se llama la Ciudadela Universitaria de Occidente, y es famoso que Medellín tenga comunas. Comunas son sitios de la ciudad que tienen, digamos, problemáticas muy sensibles al orden público, al desempleo, a la falta de movilidad y conectividad, etcétera, etcétera. Entonces, en dos comunas, la Comuna 12 y la Comuna 13 de Medellín, deciden entonces hacer una ciudadela universitaria para 8.000 estudiantes, y antes de hacer esa ciudadela se le pidió al Centro de Modelamiento Urbano de la ciudad que hiciera un análisis objetivo científico con base en datos y que dijera dónde era que exactamente se necesitaba una ciudadela universitaria en la ciudad. Esas dos experiencias entonces queremos sumarlas a las ciudades de Latinoamérica y especialmente estamos empezando con Guillermo aquí en Buenos Aires para desde la academia, desde el sector público y desde los gremios, sin dejar de lado las políticas, poder ayudar a resolver este tipo de problemas. Si no hay preguntas, les agradezco mucho esta intervención. De veras me siento muy, muy, muy contento de estar aquí con ustedes y estaré presto a cualquier inquietud en mi estadía en Buenos Aires. Mil gracias. Buenas tardes a los presentes. Voy a ser igual que el colega colombiano, un poco más cómodo estando de pie. Antes de comenzar, me excusarme, digamos, por el director del programa, Juan Manuel González Morales, quien hoy justo no pudo asistir a esta importante convocatoria, pero de parte de él y todo el equipo técnico del programa Estrategias Metropolitanas, del cual formo parte, agradecer tanto al equipo técnico y directivo del COPE como a todos los presentes este momento. La presentación que hoy traemos y que proponemos un poco mostrarles, estaba pensando en base a lo que recién escuchábamos, el título de esta edición del curso de Estrategas Urbanos, incluso el título del módulo de hoy día, no podría encajar mejor con los objetivos y el trabajo hasta cotidiano que realizamos desde el programa, porque tiene una fuertísima relación el programa del cual formo parte, tanto con el pensar un plan estratégico a largo plazo para el área metropolitana de Buenos Aires, como también la articulación con las universidades, con los centros e institutos de investigación y de formación de nivel superior, y la tarea y el rol que cumple en este caso este tipo de instituciones en favor de este desarrollo para el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, el programa de estrategias metropolitanas se crea hace unos 3 años y medio, a inicios del 2016, al interior de la Subsecretaría de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del Ministerio de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese sería, digamos, nuestro anclaje institucional, por así decirlo. Y la función principal de nuestro programa es generar vías de articulación entre la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del área metropolitana de Buenos Aires,
Para nuestro ministerio, para nuestra área, el área metropolitana de Buenos Aires se considera el conjunto de un total de 40 municipios que rodean a la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Normalmente, o en muchos sitios, el área metropolitana se considera solamente un conjunto de unos 20, 25 municipios. Para quienes son de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano, esto significa que desde la zona de Zárate Campana hasta La Plata, Luján, Pilar, Marcos Paz, Las Heras, bien, un poco todo ese sería el conjunto de municipios y hacia el interior, ¿no? El conjunto de municipios que cubrimos o intentamos cubrir con nuestras acciones y actividades. Las acciones que desarrollamos del programa se enmarcan en un conjunto de 3 grandes ejes o lineamientos de trabajo. Para ser rápido, el primer eje sobre el cual trabajamos, que es el Observatorio Metropolitano u Observatorio AMBA, justamente, y como recién comentaban, viene a suplir una cierta carencia respecto de datos e información, no solo de carácter cuantitativa, sino cualitativa, de análisis de los problemas que tiene el área metropolitana, y justamente es en ese observatorio, en la articulación con la academia, con universidades públicas y privadas, con ONGs, con fundaciones, es que encontramos el motivo, ¿sí?, del eje de trabajo del Observatorio Metropolitano, a partir del cual generamos una serie de informes de carácter técnico que van en consonancia con los lineamientos, vamos a decir, político-institucionales del ministerio dentro del cual trabajamos, de la subsecretaría, para el abordaje de determinados problemas específicos del área metropolitana de Buenos Aires. El segundo eje de trabajo, que es articulación interjurisdiccional o articulación metropolitana, es un eje de carácter más institucional en el cual abordamos la problemática del acercar distintas jurisdicciones y distintos actores que normalmente no se encuentran dentro de los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero sí acercarlos y ponerlos a trabajar en conjunto, no solo actores de carácter, vamos a decir, gubernamentales, sino también actores vinculados al tercer sector. ¿Bien? Y por último, el tercer eje de trabajo, que constituyen las estrategias de sensibilización, tiene que ver con una serie de actividades vinculadas al deporte, la cultura, de acercamiento con los ciudadanos para que también lograr un mayor grado de concientización y de visibilización respecto de los problemas que hacen al área metropolitana. En ese caso, las estrategias de sensibilización están mucho más apuntadas a un público, por así decirlo, del ciudadano o el vecino común y corriente. Siempre hablamos tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como del área metropolitana. El día de hoy vamos a presentar algunos de los proyectos que hacemos o que hemos venido realizando, que estamos realizando en función de algunos de estos ejes, siempre pensando en aquellos proyectos los cuales mayor incidencia han tenido las universidades o los centros de investigación o formación superior con los cuales hemos venido trabajando todos estos años. Uno de los primeros proyectos que se venía desarrollando desde el año 2016, se continúa desarrollando hasta hoy entonces, es un relevamiento que está realizando la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Es un actor estratégico para nosotros, del cual venimos trabajando, como les decía, digamos, mano a mano hace mucho tiempo ya, desde el propio origen del programa, en donde la Facultad de Arquitectura releva y elabora una serie de informes técnicos respecto de la viabilidad de construcción de vivienda social en distintos municipios del conurbano llamado o área metropolitana de Buenos Aires. Y el objetivo de este proyecto es, a partir de la articulación con la FADU de UBA y nuestro programa, generar la información necesaria desde el punto de vista cual y cuantitativo para que el Ministerio de Gobierno o el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en términos más generales, articule las acciones necesarias para el aprovechamiento de esos terrenos que se están localizando en distintos municipios del área metropolitana de Buenos Aires. Creo por ahí había puesto que por el momento prácticamente la mitad del área metropolitana ya se encuentra relevado. Esta información obviamente está a disposición de las autoridades de nuestra subsecretaría y del Ministerio, y esperamos este año completar con este relevamiento y lograr un mapeo total de aquellos terrenos que se puedan utilizar para la construcción de vivienda social dentro del área metropolitana de Buenos Aires. Un segundo proyecto, en este caso que ya se encuentra finalizado, que se ha realizado durante los años 2016 y 2017, es un proyecto que se desarrolló con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, puntualmente con la Facultad de Ingeniería, en la cual a la Facultad de Ingeniería de esta universidad se le encargó un relevamiento, puntualmente en los municipios
de la zona sur del área metropolitana y barrios y comunas de la zona sur también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para intentar encontrar un poco una respuesta al porqué de los altos índices de desocupación y cómo esto se vincula con la capacitación que necesitarían tener aquellos individuos que de alguna forma engrosan la tasa de desocupación de esta zona del área metropolitana. En parte lo que hemos ido encontrando es cómo existen ciertas carencias respecto de la capacitación de estos individuos y cuáles son las acciones necesarias, cuáles son las acciones pertinentes que bien podría tomar ya sea el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o acciones que bien podrían tomar inclusive los municipios puntuales del área metropolitana de Buenos Aires para capacitar a estas personas en determinados oficios bien puntuales que están ahí determinados, en determinadas áreas laborales, para que puedan ingresar en el circuito laboral y productivo del área sur del conurbano. Este, como decía, es un proyecto que se encuentra ya finalizado. El próximo proyecto que venimos a mostrar es uno que hemos realizado durante el año 2016 con la FLACSO, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es también otro de los actores estratégicos con los cuales continuamente hemos venido trabajando. En este caso, a la FLACSO se le ha encargado un trabajo para estudiar el concepto de ciudadanía metropolitana y ver hasta qué punto los ciudadanos del área metropolitana consideran que viven en un área metropolitana, hasta qué punto visibilizan los problemas que esto implica, qué soluciones, cuál es el rol del Estado que ellos observan o creen que debiera tomar el Estado frente a la resolución de esos problemas. Este informe lo que ha permitido ha sido parte de otros dos proyectos que ahora más adelante les voy a comentar, que tienen que ver con capacitación a funcionarios públicos y con estrategias de sensibilización que tienen que ver con una serie de muestras que realizamos en escuelas y en colegios secundarios del área metropolitana para concientizar al conjunto de los ciudadanos respecto a la importancia del área metropolitana y la necesidad de la resolución de esos problemas y quizás a muy largo plazo, pero sí planteándolo la necesidad de una institucionalidad al interior del área metropolitana para la resolución de estos problemas. Perdón. Bien, en función entonces, decía, de este proyecto de FLACSO hemos realizado un primer seminario sobre ciudadanía metropolitana en el cual hemos expresado distintas problemáticas del orden metropolitano, pero ya no solo al interior del AMBA, del área metropolitana de Buenos Aires, sino también con actores institucionales que han venido en representación de la ciudad de San Pablo, inclusive de la ciudad de Medellín también. Sí, distintas áreas metropolitanas complejas con las cuales en parte compartimos ciertos problemas, quizás ellos ya lo hayan podido resolver, quizás no, pero para poder reunirnos un poco, ponernos en sintonía y entender cuáles son los problemas que hoy aquejan a las áreas metropolitanas de nuestra región, de Latinoamérica, y cuáles podrían ser los objetivos o los trabajos en conjunto que se podrían ir encarando. Si este fue un proyecto del año 2017, fue un seminario que justamente se realizó en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Bien, otro proyecto que hemos desarrollado en este caso durante el año 2018, sí es un proyecto que recientemente ha terminado, es un estudio que hemos encargado al Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Yo creo que prácticamente todos los presentes deben ubicar esta reconocida institución porque normalmente es la que, bueno, se encarga de difundir los indicadores de pobreza, de inflación. Es una institución sumamente reconocida, también otro de los actores estratégicos en consideración del programa. Y en este caso al Observatorio de la Deuda Social le hemos encargado, ¿sí? Y hemos trabajado en conjunto en la realización de un informe respecto de los indicadores socioocupacionales del área metropolitana de Buenos Aires, considerando, reitero, los 40 municipios más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos informes han sido presentados en el interior de distintas actividades que hemos realizado desde la subsecretaría, desde el programa de estrategias metropolitanas, y este tipo de informes sirven de alguna manera como materia prima para, no quizás para nosotros como programa, pero sí para la autoridad política o la autoridad institucional, para la toma de decisiones en consonancia con los problemas y las propuestas de soluciones que desde el programa, y en este caso desde el Observatorio de la Deuda Social, se realizan. Luego, uno de los últimos ya proyectos que me queda por comentarles es un proyecto que se ha desarrollado también el año pasado, en el 2018, con el Centro de Estudios Metropolitanos. Es un proyecto que realizó un estudio integral
de la estructura fiscal y presupuestaria de todo el área metropolitana. Esto significó un estudio de los 40 municipios del área metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, qué impuestos recaudan, qué cantidad de impuestos representan el gasto que realizan en infraestructura los municipios, cómo se estructura, valga la redundancia, el presupuesto de cada uno de los municipios del área metropolitana, qué distintos indicadores existen. Bueno, en parte lo que se ha descubierto ha sido una enorme disparidad respecto no solo a los montos presupuestarios de cada municipio, sino cómo se componen, qué tipo de impuestos se recaudan, ese impuesto qué significa de un lado y del otro de una calle, donde a veces quizás un mismo impuesto, un mismo componente, vamos a tomar por caso el clásico ABL, la Rumoró Barrio y Limpieza, de un lado una vereda puede significar una cosa y implica para ese municipio recaudar una X cantidad de dinero, y del otro lado de la vereda, donde digamos, hay un límite entre dos municipios, ese impuesto puede significar cualquier otra cosa completamente distinta, lo cual repercute no solo en la recaudación impositiva del municipio, sino desde ya en el presupuesto con el cual cuenta y en la inversión en infraestructura, obra pública que ese municipio puede realizar. Entonces, parte de esa gran disparidad ha sido el estudio que hemos realizado el año pasado con el Centro de Estudios Metropolitanos, y es un proyecto que también este año se está extendiendo. Bien, es un proyecto que a lo largo del 2019 también vamos a realizar. En conjunto con la Flaxo, otro de los proyectos, vamos a decir así, estrellas que hemos tenido durante el año pasado ha sido el posgrado en Gestión y Política Metropolitana. Sí, ha sido un conjunto de clases, tanto virtuales como presenciales, dictadas por excelentísimos académicos reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional, de la Flaxo, para capacitar puntualmente a legisladores, equipos técnicos, concejales y presidentes de consejos deliberantes de todo el conurbano. Este ha sido un trabajo en el cual han participado cerca de 120 legisladores de todo el conurbano, comuneros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concejales, asesores de concejales, de consejos deliberantes, asesores de diputados, senadores, cuadros técnicos de ministerios, de secretarías municipales. Se ha generado una dinámica muy interesante en la cual han participado gran parte de todos los municipios del conurbano, se han pensado un montón de alternativas frente a los problemas del área metropolitana, siempre tomando como base, digamos, teórica, metodológica, las clases que han ofrecido los docentes y las docentes de la Flaxo Argentina. Este es un proyecto también que va a continuar durante este año 2019 y que ha permitido una articulación, digamos, efectiva, real y verdadera entre actores institucionales de distintos municipios, donde los trabajos y las clases eran realizadas en conjunto entre asesores de concejales y concejales de un partido político, de otro partido político, de una jurisdicción, de otra jurisdicción, y ese entrecruzamiento ha permitido, digamos, una sinergia muy, muy interesante, y por ello es que, bueno, durante este año va a continuar este proyecto. Y el próximo que quería mostrarles, bien, es un proyecto que hemos estado realizando se ha venido realizando durante el año 2017, durante el año 2018, que es una serie de mesas de articulación para, en este caso también con el asesoramiento, la asistencia técnica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, mesas de articulación en función de acercar a los actores institucionales vinculados a la planificación urbana a ambos lados de la Avenida General Paz. En este caso se ha trabajado sobre tramos en concreto, no sobre toda la Avenida General Paz. Nuestra intención es continuar con este proyecto durante este año 2019 y completar toda la traza de la Avenida General Paz. Bien, en esta primera experiencia se trabajó en conjunto con los municipios de San Martín y 3 de Febrero y las comunas lindantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La idea es extenderlo hacia los restantes municipios, más hacia el norte y más hacia la zona de La Noria, de Riachuelo, bien, para acercar tanto a funcionarios de carácter municipal de un lado y del otro de la Avenida General Paz, como también a organizaciones de la sociedad civil, universidades, sociedades de fomento y todos los actores que se encuentran de una manera u otra involucrados en la planificación urbana dentro de la General Paz, en los límites de la General Paz, para promover, digamos, nuestra esperanza o el objetivo es promover una serie de políticas públicas que se puedan incorporar en los códigos de edificación, en los códigos urbanísticos y en los códigos de planificación urbana, que tengan en cuenta los resultados y los informes técnicos que se han levantado en estas mesas de articulación. Bueno, un poco eso es la tarea que realizamos del programa de estrategias metropolitanas y, al igual que el resto del panel, quedo abierto a cualquier consulta o pregunta.